Perfecto. Eh, Bueno, Me había sí, quedado sí, pegada. ¿Yo? Ah, ya, ya. sí, un momentito, ¿no? Entonces, ¿dónde quedé? No sé, repito todo. Estabas hablando de que los profesores con los que habías trabajado habían mencionado que trabajaban desde lo manual, desde el conocimiento de lo manual. Claro, claro. Entonces, yo dije, bueno, entonces si los niños y las niñas tienen más habilidades manuales y les gusta más desenvolverse en eso, eh, quise como ampliar un poco y dije, Ujú. veamos desde como una instalación artística, hagamos un recorrido del espacio alrededor de la escuela como trabajo en rural. Por ejemplo, hay muchas ramas, muchas hojas, muchas piedrillas, mucho espacio también sin ocupar. Entonces, bueno, ahí en el camino en ese que íbamos caminando, yo les iba comentando qué es lo que es una instalación artística, y había Ujú. muchos que era como que se sentían, profe, usted me está sacando de la mesa, del aula, me está Maravilloso. sacando demasiado del aula, entonces como que no me está diciendo qué tengo que hacer. Y eso lo frustraba un poco porque el que yo los dejara ser más libres desde una instalación artística y desde su inspiración o desde su emoción, a ellos como que, no, como que era como demasiado desafiante para ellos. Sí, Y también empecé a sentir también el desafío yo porque constantemente busco palabras que se acerquen mucho más a su lenguaje para darles a entender de que no busco que ellos hagan lo que yo quiero, sino lo que ellos claro. sienten o también lo que ellos sienten que tengan que responder. También hablamos un poco como del arte contestatario en sí, de cómo yo contesto a través del arte cosas que no me gustan, que me molestan, y como que eso como que los deja pensando, y bueno, y la profe, nada que decir de la profe, igual me ayuda harto en ese sentido. Pero bueno, con ese grupo de CODPA, ese curso, estamos trabajando como desde la instalación artística. Perfecto, están haciendo como un reconocimiento del espacio, evaluar, analizar texturas, colores, Claro. disposiciones, vertical, horizontal, abierto, cerrado, afuera, adentro. Está súper bueno como un reconocimiento, claro. Eh, lo que tú decías de la libertad, ¿no? La gente le tiene mucho miedo a la libertad absoluta, en general. Y en lo plástico se ve muy claro. Yo muchas veces trabajo en escenografías para teatro y a veces las compañías participan en la construcción, ¿no? Porque incluso se ahorran plata. Yo les ofrezco dos presupuestos. Si ustedes me ayudan a construir, les cobro menos que si lo hago yo solo todo, ¿no? Porque a veces son trabajones muy grandes. Y pasa que con las compañías de repente estamos trabajando, por ejemplo, el envejecimiento de una pieza de estructura de piedra. Y le digo, para envejecerlo hay que hacer el daño irregular que podría hacer el tiempo sobre esto, dónde se acumularía tierra, cómo ir haciéndolo. Y van y repiten el mismo patrón y termina quedando como un envejecido industrial en serie. Y le digo, no, pero juega, rómpelo, búscale otro lado, búscale una parte, busca la asimetría, porque les cuesta mucho. Me dicen, es que no me sale como que yo trabajo ordenado. Una chica me decía, yo soy maestra de preescolar, de kinder, y yo trabajo como con una estructura, y tú me decís como que lo envejezca libremente y que vaya encontrando lo que podría ser un daño aleatorio, y no lo logro, les cuesta mucho. Lo mismo lo veo en teatro, por ejemplo, cuando el director dirige a los actores y el director si le dice, mira, necesito que vayas del punto A al punto B con determinado tipo de emoción y vas a levantar este brazo, te va a llegar una luz cenital encima y vas a decir este texto, el actor va feliz, se siente contenido tranquilo. Pero a mí me ha pasado ver directores que le dicen, haz lo que quieras. ¿Cómo lo que quieras? Haz lo que quieras, pero no sé qué quiero. La libertad es un tema complejo. Yo lo vi en un de estos experimentos sociales que se hacen, que pusieron una heladería falsa en la calle y una tenía 150 sabores de helado y la gente llegaba y no sabía qué pedir, estaban 15 minutos en la fila porque ante la libertad de tener tantas opciones de helado se ofuscaban, se bloqueaban. Ay, quiero chocolate, no, pistacho, no. Y entraban en conflicto. Y otra heladería tenía chocolate, vainilla y frutilla y la gente llegaba concreto. Quiero chocolate, quiero vainilla. Ante menos opciones se sentían menos, ¿cómo se podría decir?
los bloqueaba menos la libertad excesiva. Entonces a veces pasa eso. Entonces, en el trabajo plástico de la formación, por lo menos que tuve yo, que es bastante tradicional, partíamos súper acotados. O sea, la profe nos decía, vamos a hacer una composición libre, pero solo en rojo y verde. Ah, bueno, pero no es tan libre. Pero solo con líneas rectas. Ay, pero es re poco libre. Las rectas solo van a ser horizontales y verticales. Hey, ¿qué pasó con la libertad? Y además de ser horizontales y verticales, van a ser una hoja de 30 por 30. Ok, nosotros decíamos, van a quedar todos los trabajos iguales. Y no, resulta que no. Esas condicionantes nos forzaban a ser extremadamente creativos y los resultados del grupo eran completamente distintos. Salían unos vuelos increíbles con esas condicionantes. Entonces, a veces una cierta contención ayuda a desarrollar ciertos elementos creativos, ¿cierto? No al punto que sea la doctrina, ¿no? Es así como se hace. No, hazlo con estos recursos y ve que resuelve, ¿cierto? Pero si vamos a una clase como tradicional, a mí me tuvieron 6 meses haciendo en una hojita grande líneas verticales, una al lado de la otra, y la regla era que no se toquen. Y eso es una clase de ablandar la mano, digamos. Es aburridísimo, es horroroso. Ustedes si incorporan eso en una clase con chicos, tienen una revolución, un motín en 10 minutos, porque es horroroso como clase. Y después que nosotros tuvimos 6 meses con eso, nos decían, bueno chicos, vamos a refrescar la clase, ahora son horizontales. Y después de esos 6 meses, circulitos, uno dentro del otro sin que se toque. Entonces, hay procesos formativos que son útiles, pero como uno no está aspirando en este contexto del taller a ser un super maestro de las artes plásticas con el mejor trazo del planeta, sino que está aspirando a la aplicación de recursos que puedan servir para ejecutar una clase, vamos por cosas, cierto, versiones simplificadas que sean útiles. En este caso, lo que tú estabas planteando tenía que ver con yo planteé 3 aspectos en los videos, 3 aspectos que podrían sernos útiles de la plástica. Uno fue el aspecto de la expresión, cómo me doy a conocer y conozco a los alumnos, a las personas que están trabajando a través de los dibujos que hacen o los dibujos que hago. ¿Cierto? Yo hago un dibujo, yo hago cosas y expreso con eso quién soy yo, capaz que soy el profe, expreso eso y veo qué es lo que hacen los chicos y descubro quiénes son, qué intereses tienen, qué cosas les gustan, qué sueños tienen, ¿no? Por lo general hay mucho de los sueños en el trabajo de los chicos, mucho el superhéroe, el, el, el Pegaso, el dinosaurio, muchas cosas que tienen que ver con lo que les parece atractivo. Y eso me da información, me da un montón de información. Entonces, por un lado, el dibujo como herramienta expresiva, tanto para darse a conocer como para conocer al otro. En segundo lugar, el dibujo como herramienta de observación, como instancia para observar el mundo con una mirada distinta, que es lo que estaba planteando Paula recién, ¿no? Hacer un recorrido por un lugar fuera del contexto habitual de la sala, encontrando texturas, encontrando piedrecitas, encontrando una planta, reentendiéndola, solo con mirarla de cerca ya estás modificando la percepción de ese entorno. Y esa parte también es interesante, reconocer las cosas. Yo no sé si vieron todos los videitos, pero en alguno de los videos yo mencionaba que yo de muy chico fui retratista, hacía retratos por encargo. Y me llegaban con una señora grande, viste, vieja, qué sé yo, y yo, oh, ya tengo que dibujar a la vieja, viste, porque yo quería dibujar solo gente perfecta y todo. Y siempre que empecé un dibujo con todas las personas que dibujé, fui encontrando algo lindo. Qué linda la piel que tiene, qué bonita el perfil que tiene, qué lindo cómo la forma de la oreja se conecta con la nariz. Eh, en todo va encontrando belleza y eso tiene que ver con la disposición de observación en la que uno se pone. Porque estoy viendo cosas que capaz que ni ellos sepan. Si yo les pido a uno de ustedes que dibuje, por ejemplo, su propia nariz, capaz que les cuesta hacerlo, porque no la observan, aunque la ven todos los días en el espejo, cuando se van a lavar los dientes o a lavarse la cara, la ven todos los días. Pero a pesar de que la han visto 7.000 veces en su vida o 20.000 veces en su vida, capaz que no puedan dibujarla porque no se detuvieron a observarla.
un día que se detengan a observarla y van a poder dibujarla porque la observación no es lo mismo que mirar, ¿cierto? Entonces ahí estaría la segunda parte, el dibujo como instancia en la que observamos el mundo con un detenimiento particular. Entonces, si yo un chico que de repente tiene un nivel de actividad muy alto y no logro controlar ese nivel de actividad que se desboca, le pides un dibujo analítico y logra tener resultados y logra disfrutarlo y logra concentrarse en algo, puede ser muy bueno porque va a encontrar un punto de paz, un punto de atención que te mantiene muy ocupado. El dibujo es muy activo, tiene muy poca pasividad el dibujo cuando es analítico. No puedes hacer nada más. Es muy difícil comer dibujando, no puedes ver una película dibujando, no puedes leer un libro dibujando. Te exige un nivel de conexión con lo realizado eh, muy estrecho, muy intenso. Entonces, en ciertos casos eh, puede ser crear una instancia de atención, de foco, de atención y de observación y redescubrimiento de un objeto. E incluso si es dibujar una naturaleza muerta, una manzana, o al compañero que está sentado al frente, ¿cierto? Entonces sería ese el segundo bloque. Primero lo expresivo, luego el dibujo como instancia para la observación, para reentender lo que te rodea. Y el tercer punto que yo señalé, esto según mi experiencia en el tiempo, bien, no sé si vamos a encontrar un libro que diga esto, tiene que ver con mi experiencia trabajando plástica. Y el tercero sería el dibujo como herramienta creativa, como recurso para pensar mejor en alguna creación, ¿no? Porque siempre pensamos en el dibujo como el objetivo, como el producto. Si dibuja bien o dibuja mal. Pero de repente no lo pensamos como, fíjense, ahora yo estoy haciendo una clase que es hablada, estoy conversando con ustedes y tengo el lápiz en la mano y el papel aquí, dispuesto, porque me siento más cómodo. Pienso más con el lápiz en la mano que con... Si suelto el lápiz ya me cuesta más organizarme. El tenerlo en la mano me permite una cierta facilidad para ir graficando recursos. Entonces, esa parte a veces la olvidamos. Se fijan en la parte del videíto donde yo hice una pequeña perspectiva de una habitación, de un cuarto de 3x3, no sé si se acuerdan de esa parte. Bueno, en esa parte, eh, yo, a mí me habría costado mucho entender cómo se iba a ver ese cuarto con una persona parada en la puerta de acá, con otro en la puerta del fondo, con una alfombra circular. Lo podría haber tratado de visualizar en mi cabeza, pero no había llegado a algo muy real. Lo más fácil para mí en ese momento creo que había sido hacer una perspectiva y decir, así se va a ver. Así se va a ver, visto por una persona sentada en el centro, mirándolo a 1 metro de distancia, a una altura de 1,5 metros. Yo esto lo puedo hacer con un poco de conocimiento técnico, lo hago con mis escenografías. Si yo tengo un espacio, por ejemplo, un anfiteatro muy complejo, yo puedo trazar la perspectiva que va a haber una persona en una gradería a 3 metros de altura del lado izquierdo y lo que va a haber un tipo que está en la primera fila, en el centro, mirando hacia el frente. Entonces puedo calcular si todos van a ver bien, si se va a ver bella o coherente la escenografía desde todo ángulo, y eso sacarlo al ojímetro, sin este recurso técnico, es tremendamente difícil. Lo mismo cuando le estamos explicando, ¿cierto?, al maestro que está trabajando en la casa, que nos está haciendo una modificación en el jardín o que nos está levantando un muro, le explicamos hablando y cuesta mucho. Agarramos un lápiz y un papel y se nos vuelve tremendamente más fácil. Y si tuviéramos un poquito de recursos técnicos, se nos va a volver mucho más fácil. Entonces, el dibujo como herramienta para fortalecer un proceso creativo, ¿no? El dibujo para expresar una idea, no necesariamente artística, ¿cierto? Como yo planteaba en el video, si estoy haciendo un proyecto, por ejemplo, que es una exposición de esculturas, yo puedo hablar de la exposición de esculturas y proponerla hablando, pero si yo la logro expresar a través de un dibujo, al menos un acercamiento, los participantes van a entender mucho mejor de qué se trata lo que estoy diciendo. Ustedes se darán, en mi experiencia, por ejemplo, yo formé mucha gente en la parte plástica que llevaba 7 años, 8 años presentando proyectos para concursos de financiamiento, ¿no? Y no pasaba nada, muchas veces no pasaba nada, no obtenían resultados, porque eran extremadamente teóricos, pero no podían plantear gráficamente
el proyecto que tenían. Y en el fondo eran proyectos que estaban relacionados a lo plástico, a lo visual. Y no lo lograban expresar. En la medida en que desarrollaron técnicas de perspectiva, de realización de planos, de realización de un boceto de arte con color u otros recursos, empezaron a adjudicarse los proyectos porque los expresaban con más claridad. Porque a veces una imagen sí vale más que 1000 palabras en algunos casos, ¿cierto? Entonces, entender eso también, como el dibujo, ya no solo como una herramienta expresiva, que es una de las formas, o como una instancia de observación, sino como una herramienta para plantear un proyecto, una herramienta para pensar con más claridad, ¿cierto? Es mucho más fácil explicar una dirección con un dibujo que hablando. Te digo, dobla a la izquierda, a la derecha, no sé qué. Yo te hago un dibujito con el McDonald's y te hago la M del McDonald's y dobla a la izquierda y una flechita con rojo y llegas. Llegas sin necesidad de que lo explique tantas veces. Entonces, hay una instancia en que el dibujo nos permite desarrollar un concepto con mucha más claridad, más fluidez, ¿cierto? Y en la medida en que dominemos ciertos recursitos, mejor aún. Yo quiero dejar abierta la instancia para que ustedes, yo les explicaba, se decía antes, que el taller no nos da los tiempos para un desarrollo técnico complejo. No nos da los tiempos, porque eso tiene que ser consecutivo en el tiempo, es largoplacista, y por lo menos, por ejemplo, un trabajo de figura humana requiere al menos 6 meses de desarrollo. Pero sí estaría tremendamente feliz que cualquiera de ustedes, una vez finalizado todo este proyecto de taller, en el que presentamos algunos conceptos nada más, y quisieran profundizar, que me lo comenten, que me escriban, que me lo planteen, porque yo quedo súper contento de poder ayudarles en los proyectos que tengan, en clases que quieran tomar, en cosas que quieran desarrollar. Asimismo, también vayan planteándome ustedes qué intereses tienen, porque el taller, como toca varios temas, entre los que va a estar muralismo, el dibujo, que es lo que estamos trabajando ahora, y el trabajo sobre el espacio, voy a tocar elementos de iluminación que tienen que ver con hacer una exposición, con una escenificación de danza, o con una escenografía teatral, por ejemplo. Me gustaría que fueran pensando en eso y me lo planteen. Me interesa más esto, me interesa esta área, el trabajo en el espacio, el trabajo del muralismo, para así profundizar ciertos contenidos antes de que vayamos cerrando el taller. Ya, estoy hablando mucho. Carolina, cuéntenos por favor si tiene alguna idea de cómo podría aplicarse algún tipo de recursos plásticos, ya sea de dibujo, de color, de intervenciones tridimensionales en el espacio, a una clase, a algún proceso educativo en cualquier área. Si tiene algo que contarnos por ahí. Bueno, yo hago mosaicos, ¿ya? Sí, yo no soy he visto así varios. como una gran dibujante, sino que aplico lo que yo sé en ciertos tipos de lo que a mí me acomoda dentro de lo que yo hago. Entonces, por lo general, trato de no forzar al alumno de que sea un gran dibujante, como dices tú, porque ahí te llama la frustración. ¿Cómo lo he ido aplicando yo con ciertos procesos del mosaico? Quizás a veces les digo yo que podemos copiar no sé, un dibujo que a ellos les interese. Ya por lo general ellos usan como el recurso del dibujo animado que está de moda, el juego game. Y fíjate que, no sé, no es por descansar en eso, pero sí que veo que tienen más interés en eso que lo que uno le puede proponer. ¿Ya? Y en base a eso tú también vas aprendiendo cosas porque ellos mismos van contándote, oh, que esto funciona así, funciona así. Y eso a veces me ha resultado, como también hay niñas que no les interesa tanto los juegos online, sino que los animes. Y el anime también tiene harta expresión, sobre todo con el trabajo de ojos, ¿no? Súper, el movimiento, claro, cómo lo pueden generar con rayas de fondo. Es claro. muy interesante, sí, sí. Y como yo esto lo vi en mi hijo cuando era niño, él, ¿sabes qué? Él me rayaba las sillas debajo de esa tabla que trae abajo. Yo no sé cómo, cuando yo hacía aseo, él se me ponía a dibujar todas las sillas abajo.
Qué lindo, porque es muy subversivo, es como voy a dibujar igual en un lugar que no encuentro. Claro, no puedo en la muralla, pero lo hago en la silla. Entonces yo cuando levantaba las sillas me daba cuenta que las tenía todas rayadas. Maravilloso, yo hacía lo mismo detrás de las puertas, en la parte cuando abrían la puerta quedaba la parte de atrás y después por supuesto se cerraba y era descubierto y castigado inmediatamente. Claro, entonces el otro tema de la frustración y me pasa también con la gente adulta, es que no quieren vivir el proceso y quieren al tiro como el resultado. Y es eso, quizás con un niño lo puedes trabajar mejor que con una persona adulta, ¿no? Sí. Pero también hay niños que quizás por presión de los padres necesitan un resultado más rápido con respecto a las tareas, ¿no? A lo que tienen que cumplir con el colegio. Por lo tanto, la creatividad, hay poco trabajo en ese sentido. Sí, sí. Yo hace poco vi una pequeña charla que me topé por accidente en YouTube y un señor hablaba de esto y lo decía muy claramente. Él decía, los niños son aprendedores, es su trabajo, es su oficio, son aprendedores. En la etapa que viven están aprendiendo todo. Todo lo que les pase les pasó por primera vez y lo absorben y lo aprenden con una facilidad tremenda. Pero nosotros tenemos el prejuicio de que como ya no hacemos la misma cantidad de sinapsis que hacía un chico cuando tenía 5, ya no aprendimos. Y nos entregamos a esa justificación y ya no aprendimos. Y él decía, eso es falso. Hay ciertas capacidades muy puntuales, estudiadas, que un niño puede aprender con mucha facilidad por el tema sináptico, pero que son puntuales, o sea, aprender un idioma de repente sí se le va a hacer un poco más fácil, o algunas otras cosas, pero no es el todo. No es que los adultos perdimos la capacidad de aprender. Los adultos nos convertimos en gente muy inmediatista. No queremos pasar por el proceso de repetición, no le damos el tiempo porque tenemos muchas otras ocupaciones. Claro. Y es eso realmente lo que nos pasa. Pero si le diéramos el tiempo, aprendemos igual, y lo que sea, de verdad lo que sea. Pero no le damos esos tiempos. Entonces, el trabajo artístico los exige. Los exige. Ahora, ¿le voy a dar el tiempo yo a algo que no me gusta hacer? Difícil. Difícil. Tiene que gustarme. Y para que me guste tengo que tener logros. Porque si no tengo un logro me frustro. Entonces primero viene el enamoramiento. Y ahí lo que decías tú, utilizar el recurso de lo que está cerca de ellos, el anime, el juego, puede ser una herramienta tremendamente válida. También tiene que ver con las edades. Yo hay ciertas edades en que trabajo con alumnos que, bueno, vamos más libremente, cuéntenme qué quieren, cuéntenme qué les gusta, y está perfecto. Pero hay ciertas edades, ya pasando los 15, que yo voy a decir, chicos, ahora vamos por esto. Incorporemos la técnica, incorporemos un poco de disciplina, porque ya tienen el cariño, ya le agarraron encanto antes al trabajo. Ahora ya vamos a ponernos duros, vamos a trabajar exigiéndonos un poco, ¿no? Entonces no es lo mismo trabajar con un chico de 5 años que con uno de 16. Claro. Son formas de entender el mundo distintos, son momentos de la comprensión del mundo completamente distintas. Pero es cierto, yo por ejemplo, cuando trabajo muralismo generalmente trabajo con adolescentes. Porque muy chiquitos es difícil y el muralismo es una disciplina tremendamente impositiva, porque yo estoy tomando una decisión con un grupo de algo que va a ver el vecino cada vez que salga de su casa todos los días, va a haber un mural al frente de 25 metros que él no eligió tener ahí. Yo le estoy imponiendo mi visión artística o la del grupo con el que trabajo. Entonces, al ser impositivo, debo ser muy cuidadoso de que tenga cierta calidad estética para que el tipo no nos odie para siempre. Claro, porque Claro, la imagínate, armonía. se te planta una agrupación de muralismo y te pinta todo el muro del frente de tu casa con una cosa que te parece horrorosa y va a ser terrible. Va a ser terrible y te vas a sentir agredida, te vas a sentir que no se te consideró, porque es una disciplina muy impositiva. Uno trabaja en lugares públicos, uno trabaja en una calle, uno se toma un espacio y todos los que pasen van a ver eso. Entonces ahí yo siento que es necesario buscar cierto nivel de estético, de determinación, de que no esté todo chorreado, de que no sea un muro blanco con manitos impresas, que ese es el clásico de los clásicos. Entonces, ahí yo trabajo por lo general con chicos más grandes que puedan tener un cierto control, que puedan manejarse bien. Y yo la única regla que tengo cuando empezamos a plantear la idea del mural, por ejemplo, es
nada que tenga que ver ni con cine ni con televisión. Ya. Por una cosa, es súper impositivo de mi parte, así como el moralismo también es impositivo, pero tiene que ver con que todo pasa por ahí últimamente por los chicos, la pantalla, todo tiene que ver con una pantalla. Claro. Entonces, para mí, si nos pudiéramos acercar, yo les digo, si quieren, hacemos un libro, plantéenme un libro y hacemos un mural acerca de un libro, hacemos el Principito, hacemos, no sé, cualquier cosa que se les venga a la mente, pero yo trato de restringir un poco la relación con las pantallas, porque les toma mucho tiempo, le dan mucha relevancia, y no toda la información, yo nunca he jugado esos juegos, no los conozco bien, pero los pocos que he visto tienen que ver con matar gente, con robar autos y cosas. Claro. No sé si necesariamente Mira, deja tanto. por ejemplo, en el diagnóstico que hice con los niños que son de séptimo, yo les dije, quiero que me dibujen un número. Entonces se quedan así. Un número. O dos. Entonces el objetivo era de ver cómo ellos podían interpretar el número, solamente si le iban a hacer con flores o como un auto, pero como ellos quisieran. Que lo relacionaran con una imagen que no fuera el número necesariamente. Claro. Y resultó súper entretenido porque, claro, hubo uno que solamente dibujó el número, hizo el número. Y el número, algunos se repitieron. Como era un grupo de 16, y el tema fue que ya les pregunté, ¿quiénes hicieron el número 1? Y los niños 4 levantan. Entonces yo tomo su número 1 y lo muestro. Le digo yo, ¿alguien hizo uno igual a este? No, profe, el mío es diferente. Y el mío es diferente. Entonces después fuimos comparando y le dije yo, ¿se dan cuenta que cada persona es única? Todos tenemos una visión diferente de lo que nos proponemos. Entonces a eso va enfocado la visualidad. Oh, y los niños se quedaron. Claro, porque, por ejemplo, una niñita en el 8 dibujó un monito de nieve, pero yo no les di las indicaciones, solamente era que hicieran el número. Y ven qué pasa. Es redescubrir claro, algo que está desde otra mirada, desde la mirada del arte. Y eso es un ejercicio creativo, expresivo, muy bonito. O sea, yo soy muy fanático de Vicente Huidobro, del poeta, muy fanático. Y él tiene un verso maravilloso, y es extraño que a mí me guste un poeta porque soy más visual que nada. Pero sus poemas son visuales. Hay un verso de él que dice, tu cabeza cuelga del humo de tu cigarrillo, ¿no? Está creando una idea completamente nueva. Una cabeza no cuelga del humo de un cigarro, pero la imagen la vemos habitualmente, la vemos cotidianamente, pero él lo redescubre, lo reinventa desde otro lugar. Ese ejercicio es extremadamente creativo, ¿no? A pesar de que están haciendo de algo que tenemos al frente, de algo que podemos mirar de manera cotidiana, y tiene que ver con lo que hablábamos un rato, ¿no? Yo te decía, dibuja tu oreja. ¿Cómo a mi oreja? Pero ¿cómo no vas a conocer tu oreja si la tienes pegada a la cabeza toda la vida? Y uno no conoce, no se conoce. Yo a veces me pasa que me veo en una grabación que salgo por atrás y digo, qué horroroso, qué cabezón, feo, pelado, no sé, me pasan todas las cosas más horribles porque me estoy viendo desde otro ángulo al que no estoy habituado. Y entonces ese redescubrimiento es súper importante, lo que tú hiciste, hagan un número, pero dibujen un número, ¿cierto? No escriban un número, dibujen un número. Dibujen un número, sí. Ah, ok, claro que el 8 es un muñeco de nieve, por todos lados el 8, así como el 2 puede ser un patito o un cisne, Claro, eso fue pasando. Claro, ese es un clásico, el 2 de patito. Entonces, es un redescubrimiento, que parece algo muy sencillo, pero que va generando una relación ya no obvia con las cosas. Claro. Entonces, ese chico después cuando tiene 30, ve a alguien fumando y le dice, tu cabeza cuelga del humo de tu cigarrillo, se convierte en un poeta bestial por ese ejercicio del sí, porque se construyen ahí ese tipo de cosas, se construyen ahí. Yo me dedico hace 23 años al diseño escenográfico por 2 obras que vi cuando tenía 6 y 8 años. Y de ahí no vi ninguna hasta que entré a la escuela, a la universidad a estudiar. No tenía formación teatral, mi familia no, pero fue tan potente lo que pasó con esas 2 obras que me descolocó la existencia para siempre. Y tomé la decisión de hacer algo que sigo haciendo hasta el día de hoy. Entonces,
no se debe subestimar el impacto que pueden tener estas cosas en cierta edad. Es muy potente, es muy potente. Yo tengo acá un grupo de alumnos con el que trabajé muralismo en las villas, en varias villas de Buenos Aires, en Soldati, en Ciudad Oculta, en varios lugares, chicos en situaciones sociales muy, muy, muy complicadas. Y Buenos Aires debe ser una de las 3 ciudades con más teatro en el mundo, ¿no? La Oh, proporción en teatro per cápita es una bestialidad. En Avenida Corrientes hay 400 salas. es maravilloso. Y en todos los barrios hay salas para 20 personas, para 30 personas. Tiene una potencia extrema en eso. Y yo cuando agarro a estos chicos y empezamos a trabajar, les digo, chicos, les puedo conseguir entradas para la obra que estoy haciendo con la última compañía. ¿Quién quiere ir? Oh, yo, pum, armé un grupo de 7, 8 chicos y fuimos. Y cuando íbamos yendo les pregunto, ¿cuál fue la última obra que vieron? No hemos visto ninguna. Y tú tampoco, y tú tampoco. Ninguno de ellos había visto teatro en una de las ciudades más teatralizadas del planeta. ¿Por qué? Porque viven 20 kilómetros fuera del centro, en una villa. Y era una locura. Yo pensaba, y no hay 20, 30, 50 compañías que quieran trabajar en las villas para abrir el teatro y sacarlo de los circuitos oficiales, y no los hay. Y es una crítica tremenda que le hago al teatro argentino. Y estos chicos empezaron a ir. Al principio les gustaba todo. A la 7ª, 8ª obra no les gustaba todo. Empezaron a agarrar el ojo crítico y empezaron a darme análisis críticos de lo que estaban observando. Y ahí me dejaban frío, porque llevaban 7, 8 obras en su vida, yo les podía preguntar qué les parecía, y el resultado de lo que planteaban hacían críticas por separado. Mira, la escenografía me pareció muy linda, las actuaciones no estaban al nivel, el director creo que quiso contar algo que no era necesario que contara, el texto no lo logré entender todo el tiempo, la iluminación me pareció muy oscura y la música no pegaba. ¿Qué pasó, viste? ¿Qué pasó? O sea, un desarrollo de capacidad de análisis crítico a 4 meses, de algo tan complejo como el teatro, ¿no? En lo que participan tantas áreas simultáneamente. Entonces, eso, desarrollar a ciertas edades estímulos en ese sentido, puede construir un cambio en la estructura interna de esa persona muy potente, que a veces nosotros pasamos por alto. A veces no nos damos cuenta de la potencia que puede tener llevar a un chico al teatro, hacerlo participar de un mural, hacerlo escuchar una música que nunca escuchó, porque siempre escuchó lo que pasaban en la radio, le cambias esa estructura y puede emprenderse muchas cosas en esa mente. Entonces, no sé cómo derivamos para acá, pero eso, o sea, no cometer nosotros el error de subestimar la potencia de un mensaje artístico en determinados momentos de la vida, porque puede ser extremadamente marcador, extremadamente marcador. Cositas que nosotros pasamos como algo cotidiano, porque trabajamos en el arte, porque nos gusta, lo disfrutamos, usamos las manos, usamos las orejas, la música, naturalizamos cosas que para mucha gente no son nada naturales, nada naturales. Mr. Zaneta, está dibujando. Está muy callado. Sí, o está dibujando, está escribiendo. Estaba dibujando. A ver, acércalo un poquito más. No se vale. Ay, muy bien. Lo que pasa es que igual fue como rápido, porque en algunos no apliqué la técnica que tú habías puesto, pero encontraba interesante mientras ustedes hablaban y estaba muy metido en lo que estaban hablando y los iba dibujando, entonces empecé a dar cuenta, no alcancé a dibujar a la Karina, pero me di cuenta de ciertos rasgos diferentes de cada uno y mientras los dibujaba y hablaban, me daba cuenta que hay una personalidad detrás de cada dibujo, ¿no? De cada imagen. Entonces encontré interesante, empecé a pensar mientras hacía esto, si yo lograra una capacidad, por ejemplo, de dibujar a Beethoven, tocando el piano mientras yo hablo, ¿por qué él se le ocurrió templar el piano y nace la escala que nos conocemos ahora, la escala diatónica, la escala que conocemos de la música occidental? Nace todo ahí, como que se regula todo en ese tiempo. O cuando él empezó a quedar sordo y la historia del piano sin pata en el suelo y todo lo demás, y si yo pudiera dibujar esas cosas en el momento que las esté hablando,
como una suerte un poco lo que hacía el profesor Rosa, ¿no? Que dibujaba Claro. Entonces, y de repente se iba descubriendo un dibujo y ¡plá! Se plasmaba una imagen y podía ser mucho más fácil que lograran entender un momento, no sé, cuando Beethoven estrenó la Quinta Sinfonía no escuchaba absolutamente nada, entonces había algo en él, en un rostro seguramente algo, cómo lograr que los niños puedan situarse en el lugar del otro y decir, chuta, Gallo no escucha nada, digamos. Entonces un poco también un ejercicio de escucha, el profesor estoy molestando mucho y el profesor está con problemas, entonces me puedo situar en el lugar del otro. Esas imágenes a veces en un dibujo pueden ser bastante fuertes, sin ser tan realistas, sino que puede ser un dibujo. Y en eso Es que estábamos. no tiene que Estaba ser como, realista, no, no claro, tiene que estaba ser como... realista, ¿no? Es como lo que yo en uno de los videos también mencionaba, yo decía, si yo me quiero expresar con la guitarra, posiblemente en 2 semanas no logre tocar 150 acordes y un punteo increíble, pero si me aprendo 3 notas, hay canciones que llevan 3 notas, y toco esa canción, y mis amigos la conocen, y me acompañan con el coro, y terminamos armando tremenda pachanga con esas 3 notas de guitarra, me voy a estar expresando con la guitarra. No soy Paco de Lucía, no, pero me voy a estar expresando con la guitarra. Entonces tú acabas de expresar con tus dibujos y son representativos de las personas que estabas dibujándose. Yo las Exactamente. reconozco a las personas que he estado dibujando. Y tus alumnos no te van a exigir que tengas una cámara fotográfica incorporada a la mano para que te quede igual, pero Claro. van a disfrutar incluso como herramienta social de interacción. A mí me pasó de cambiarme muchas veces de colegio y era medio tímido y llegar a un colegio y mientras un profe horroroso hacía la clase, yo dibujaba al profe caricaturizado y una vez que terminaba el dibujo lo hacía correr silenciosamente y el otro día era la estrella del curso. Entonces, claro, era un superpoder dibujar para mí. No habían celu, no había internet, no había nada de eso. Entonces poder dibujar al profe y burlarme de él me transformaba casi el Pancho Villa del curso, ¿viste? Un revolucionario a través del dibujo. Y eso me abrió puertas, me generó cosas. Entonces el dibujo como herramienta también es social, herramienta de interacción, es tremendo. Y no tiene que ser perfecto, no tiene que ser perfecto, tiene que contar. Y para contar, con 2 rayas cuentas cosas. Claro. Y la única distancia que se genera tiene que ver con la exigencia de un patrón. Vamos a hacer esta manzana y el que no le quede igual a una manzana está mal. Esa parte es la que bloquea. Esa parte es la que genera distancia, la frustración y nos vamos alejando y yo no tengo dedos para el piano, ¿no? Pero eso se rompe, eso se corrige. Yo tengo 2 hermanas que las 2 de chica eran bailarinas y gimnastas. Y yo era el niñito menor, gordito, prematuro y torpe. Me creí eso toda la vida. Y lo sigo siendo un poco. Pero descubrí que la mitad de las cosas que se me limitaban en lo físico cuando era chico era por la influencia de tener a esas 2 bestias arriba mío, que eran mis hermanos. Eso se puede corregir. Esas situaciones son corregibles. Entonces, los bloqueos que tenemos respecto a la plástica los podemos eliminar. ¿Cómo? Haciendo cosas que nos terminen gustando. Haciendo algo, incorporando de repente un truquito, una técnica, descubriendo qué técnica nos queda mejor. ¿Cierto? Yo mencionaba en alguno de los videitos que hay que encontrar la técnica de uno, la que te gusta más. Yo, por ejemplo, llevo 25 años por lo menos trabajando con el lápiz pasta Bic. Esa es la técnica con la que hago bocetos de teatro de 1,5 metros de ancho, de lo que sea. Trabajo con lápiz pasta y lápices de colores comunes y corrientes. Porque es una técnica que tengo cerca desde que soy muy niño. Me gusta mucho porque la siento cercana a mí. Y hay gente que no, tienes que tener témperas, acrílicos, marca Pentel con lápices con pelo de camello albino del Sahara bajo. Y no, po. Claro, ¿no? Hay gente que tiene una fijación con la herramienta tremenda. Y no pasa por ahí, o sea, Reverón pintaba con caca de pájaro. Y no. O sea, descubrir qué es lo que nos viene cómodo, qué es lo que nos queda bien. Como yo planteaba, si yo soy muy sucio para trabajar, tiendo a pasar las manos por encima y a cargar mucho. Si yo trabajo con un lápiz 6B que es extremadamente blando, dejo todo negro, no se ve nada. Yo compenso mi suciedad trabajando con una técnica que es más dura y que no se deshace, digamos, con el roce. Otros tienen la potencia en el color. Las formas no son su fuerte.
les cuestan o las sienten distantes, pero son muy emocionales y el color sí les pega muy de frente, que vayan con un óleo, que vayan con un acrílico, que les permita eso. Y capaz que dejen el carboncillo al lado y pasen una técnica que represente lo que esas personas son. Está el otro que le gusta la acuosidad, el movimiento, que vaya por una acuarela. Yo le llamo la técnica de los valientes, porque la acuarela hay que ponerle. Es muy exigente, muy difícil, es translúcida, cuesta corregir un error, es para gente muy, muy audaz. Entonces, ir descubriendo la técnica te permite expresarte con más fluidez. Expresarte con más fluidez te da resultado. Y tener resultado, por supuesto, que te da alegrías que te van a hacer conectarte con ese trabajo y seguirlo a largo plazo, porque ese es el punto. Como enamorar para sostenerlo a un plazo un poquito más largo, ¿no? ¡Oh, Karina! Hola, conecte su audio, que no somos tantos como para que lo tenga que tener apagado necesariamente. Entendido. Buenísimo. Cuéntenos, porfa, si se le ocurrió alguna forma en que podríamos aplicar lo plástico en cualquiera de sus ámbitos, alguna clase que no tenga necesariamente que ver con una clase plástica o artística. Ujú. La verdad es que en el espacio en que trabajo o el cómo trabajo siempre integro los lenguajes y normalmente aterrizamos en algún momento lo que el cuerpo va sintiendo a través del dibujo intuitivo, sin técnica precisamente, y ahí Sí, sí. por ejemplo, mover el cuerpo por partes, ¿no? Para poder disociar las partes y luego integrarlas. Y también haciendo esta relación de lo que ocurre en esta zona, que se alberga, cuáles son los pensamientos que aparecen, qué cosas soltamos cuando rebotamos, ¿no? Después si movilizamos el pecho, también está la posibilidad de relacionarlo con los elementos y lo que eso nos invita. Y luego hacemos un mapeo del cuerpo y lo que se movilizó como pensamiento que nos apareció, tomando un poco esto de que moverse en el espacio moviliza cosas en el espacio interno, entonces el cuerpo nos trae alguna noticia Claro. de nosotros. Y eso después lo plasmamos en el dibujo, como en el mapeo que decía, en el que al ser un mapa, cada uno genera creativamente sus propios símbolos para seguir esa ruta propia. Entonces queda muy cómodo esto de no saber dibujar porque todos hacemos el mismo cuerpo sencillo y cómo lo vamos llenando es muy propio. Claro. Es una práctica. Tú planteas como que llegan a una emocionalidad a partir de un dibujo corporal. Al revés. Desde la Okay. corporalidad. Parte acá. Ajá, Claro, desde sí. lo espontáneo, pues cada uno traduce eso que se movió, si me dio risa, que es quizás lo que está, y en qué parte del cuerpo, porque cuando movemos la cabeza aparecen distintas cosas cuando movemos las piernas que relacionamos con la tierra, ¿no? Claro. Es al revés, primero surge de esto que es espontáneo y luego cada uno hace la traducción como de cuál es la noticia. ¿Para qué lugar te llevó? ¿A qué lugar te llevó? Claro. Claro, sí, me recordó una técnica, no la conozco en profundidad, pero se llama gesticulación psicológica, que me parece que es una técnica desarrollada por Michael Chekhov, que es, creo que sobrino del gran Anton Chekhov. Y él trabajaba posturas corporales que iban desarrollando, que ellos sentían que se relacionaban con una cierta emocionalidad. Ajá. Y en un trabajo de repetición y repetición y repetición, después el actor iba a entrar de escena y hacía la postura y entraba con la emocionalidad, se le venía como de golpe, ¿viste? Entonces podían de alguna forma facilitar esta cosa de que tienes que entrar a escena en frío, de repente estás ahí, no estás como conectado y tenés que entrar y está un compañero molestándote atrás de la pata, ¿viste? Contándote chistes, vos tenés que entrar a hacer una obra terrorífica. Y claro, asumían una postura que ya venían practicando mucho antes y se desarrollaba una situación, se generaba la emoción a partir de esta corporalidad. A mí me pasó algo
muy relacionado en lo personal, medio catastrófico, que fue que yo estaba actuando en una obra en que yo hacía personaje que era asesinado, pero antes de asesinarme, la reina Margarita de Francia, mala, 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 estaba haciendo Enrique IV de Shakespeare, me contaba que había matado a todos mis hijos. O sea, acabé con tu estirpe y ahora te voy a matar a ti. Pero lo peor era, acabé con tus hijos. Mala la bruja esa. Y entonces, no me salía la escena, yo no lograba entrar en la emoción del sufrimiento. ¿Por qué? Porque no tengo hijos. Entonces, me era muy difícil visualizar algo que no conozco, visualizar algo que no entiendo, meterme en una situación que me costaba mucho. Y en la escena ya me tiraba un pañuelo con sangre, que era la sangre de mi hijo más pequeñito, de Rutland. Y el director, que es un director formado en Rusia, con toda esta estructura de los rusos, que son así tremendamente potentes en la cosa emocional, me dice, ¿qué te podría generar a ti dolor? Obviamente la muerte de un hijo no, porque no la conoces. ¿Qué te podría? Y yo le digo, la pérdida de las manos, porque hago todo con las manos, porque pinto, dibujo, el tema de las manos para mí es valiosísimo, he soñado que no tengo manos y es horroroso, y puede ser para mí algo que me conduzca a una emoción terrible. Entonces me dijo, bueno, cuando ella te lance el pañuelo, envuelve tu mano con el pañuelo con sangre y va a quedar como un muñón. Concéntrate en ese muñón y sufre ese muñón, porque eso está relacionado con el dolor para ti. Hice el ejercicio, por supuesto mejoró la actuación que estaba teniendo en esa escena, porque el dolor estaba conectado con algo real, y estuvimos ensayando esos 6 meses o 7 meses. Pasó esta situación, se frenó la obra, todo bien, zafé, tampoco no me ganó un Oscar, pero zafé, pasé. Y un año después sufro una situación muy terrible en mi vida, de un dolor por separación, de una situación muy dolorosa. Y en la situación de choque, cuando recibo la noticia que me genera este gran dolor, se me paralizó la mano izquierda, que era la que yo usaba en esa actuación. O sea, el proceso va en ambos sentidos. Yo desde el cuerpo generé la emoción y lo hice tantas veces que después me llegó la emoción y me anuló. Se me paralizó la mano durante 4 días, por lo menos no podía mover la mano. Entonces, digamos, va para un lado y para el otro. Así como el cuerpo puede generar una emoción, la emoción también puede generar una reacción corporal, en este caso tremendamente concreta. Y ahí yo dije, sí, esto es de verdad. Esto es de verdad. Porque estaba ahí, viste, con la mano, no puedo. Así que sí, descubrir desde la corporalidad una forma de llegar a emociones súper concreto. Si las personas adoptan posiciones fetales, tienden a sentirse extremadamente más seguros porque están protegidos, cerraditos, calentitos, y hay una parte de ellos que viaja hacia otros lugares, de más antes, memorias corporales, qué sé yo, hay mucho por ahí. Y tiene que ver con el dibujo, porque está de alguna forma, el cuerpo también va dibujando, no desde la técnica. No desde la técnica, pero lo que yo planteaba antes, o sea, también puede ser desde lo expresivo. En este caso es un dibujo corporal desde lo expresivo. Estás tomando elementos porque una corporalidad también va a tener un ritmo, también va a tener una cierta fluidez, también va a tener trazos, ¿cierto? Si yo hago, viste, la gente cuando es insegura hace como tracitos cortitos y le quedan los dibujos como peludos. ¿Se han dado cuenta? Que no hacen un trazo continuo. Van con trazos cortitos, como construyendo, y te queda todo el dibujo como peludito. Eso es que no me atrevo. Allá hay un miedo, obviamente. Mientras que el que estaba confiado hace un trazo de una, ¿no? Entonces en el cuerpo pasa lo mismo. Si tú ves mucho estacato cortito, movimientos no muy abiertos, vas a percibir tú, como cosa expresiva, de que hay algo ahí que no voy. Ahora de repente, si va y me lanzo y hago un trazo tremendo corporalmente, te va a dar una información similar a la que te daría un dibujo. Así que ahí podemos encontrar una conexión súper concreta de lo plástica. Un cuadro tiene ritmo, como una corporalidad también. Un cuadro tiene equilibrio, como una expresión corporal también tiene equilibrio. O sea, y la música y la expresión corporal y la plástica pura, una obra, una pintura, un dibujo, se componen de las mismas cosas. Hay armonía en un cuadro como lo hay en la música, hay, como les decía, puede haber simetrías, puede haber un montón de cosas que son conceptos que comparten disciplinas completamente distintas. ¿Por qué no son completamente distintas?
las comparten por eso, porque parecen distintas en forma y porque nosotros como seres occidentales somos tremendamente buenos para clasificar todo y organizarlo. Este es el cajón de la plástica, este es el cajón de la música, este es el cajón de la ciencia, este es el cajón de mis emociones. Separamos todo en cajoncitos distintos, pero una manía nuestra. Es una manía nuestra. Si nosotros nos fijamos en las culturas orientales, tiene mucho más conectado todo. Está como mucho más integrado. Por ejemplo, cuando tú practicas, no sé, alguna disciplina de artes marciales chinas, tai chi, bagua san o la que sea, ellos no te dicen, párate con las muñecas aquí y las manos así, haciendo un círculo en tal ángulo con el cuerpo. Te dicen, no, haz el jinete. Y lo hacen una metáfora sobre la posición y la señalan con el jinete. Ellos no te dicen, haz una flexión espiral en la espalda que vaya en este sentido, sino que te dicen, muévete como el dragón. Y hacen metafórica, se expresan así. Y se expresan así, para todo se expresan así. Porque no han separado la poesía de la ciencia, de la anatomía, no la han separado. Tienen muchas conexiones ahí entre medio. Entonces nosotros decimos, estos chinos son todos hippies, yo no les creo, por la forma en que hablan. Porque como hablan de esa forma, uno desvaloriza lo que dicen porque nos gusta valorizar lo que suena científico. Pero no es porque no sea científico, no es que no tenga ese conocimiento, es porque se expresan de una forma extremadamente poética. Ellos no se llaman Juanito Alejandro, ellos se llaman Chang Wing Chun, que quiere decir luz de la primavera que entra por la ventana cerrada con las cortinas verdes con rayas rojas. Ese es el nombre del tipo. Entonces, tienen una conexión con lo poético que nosotros hemos un poquito dejado de lado a veces. Y ahí nos cuesta integrar la danza con... hace un rato yo estaba explicando un tema plástico a través de un verso de Huidobro, que son palabras. Y para mí explicaba un tema que es completamente plástico, que es el creacionismo, ¿no? Poder entender el mundo desde otro lugar. Y sí, pues me parece eso, que tu trabajo, tu ejercicio está completamente ligado al trabajo plástico perfectamente. Sí, y también, perdone, con esta comodidad que ahorra la posible frustración cuando uno no dibuja bien, porque cada uno desarrolla su propio simbolismo. Entonces, eso libera la tensión de tener que hacerlo bien, ¿sí? O con lo que se entiende como bien al dibujar el cuerpo y lo que ocurre dentro. Claro. Es que por eso no debe existir el tener que hacerlo. Si a alguien una técnica le sirve, que la use. Si le estorba, que no. Pero el tener que hacer no debe estar. Ese es creo que esa es la síntesis un poquito de varias de las cosas que hemos hablado. Hay gente que tiene una estructura muy técnica y la va a necesitar y le va a hacer bien, le va a dar logro, lo va a disfrutar, va a mantener una disciplina, una cosa a largo plazo y está bien. Hay gente que no. Existen los abstractos en el arte y rompieron las formas de arte que había anteriores a ellos, crearon un montón de cosas que son tremendamente interesantes. A mí no me gustan los pintores abstractos, pero yo reconozco que rompieron algo, construyeron algo completamente nuevo y que son necesarios en la historia del arte. Entonces, ellos no necesitaron de esa técnica como más tradicional que podría yo soy cercano, a mí me gusta Sorolla, que es impresionantemente técnico, me gusta Rembrandt, me gustan un montón de señores que son como mucho más tradicionales. Por mi estructura de cabezón medio no tan fluidito como quisiera. Pero si a otro le parece otra cosa, si a otro le gusta Jackson Pollock, está bien, está perfecto. El tema es no tener que ser, ¿no? No, ¿te sirve? Dale. ¿No te sirve? Dale por otro lado. Los caminos valen todos. O sea, todos los caminos valen. Como cuando hacían el video, no sé si vieron que hizo unas bailarinas que eran como todas con distintos recursos. Y todos veíamos en cada una de ellas una bailarina, en la misma posición, con recursos completamente distintos, con alguno más naif, con otro más realista, con uno que era un par de rayas, un par de palos. Todos expresaban la misma idea. Ahí yo lo hice nada más a modo de ejemplo, ¿no? Esto puede amplificarse mucho más. Pero el tener que, primero no puede estar presente en una primera instancia formativa.
con los más chiquitos sería un crimen, porque sería forzar, sería bloquear, sería generar distancia hacia el trabajo artístico y contraproducente, completamente. Porque yo por culpa odiaba la clase de educación física, porque tuve profes que me hacían bullying y que les molestaba que yo no quisiera jugar fútbol, y que me hacían bullying directamente y me generaron una distancia que nunca me gustó hacer educación física. Si yo hubiera tenido un profe, claro, si yo hubiera tenido un profe que me estimulara bien, no pasaba eso, pero, va a jugar con las niñitas voleibol, no le gusta el fútbol, jajaja, ¿no? Era mi profe, tenía que hacer otras cosas, no puede hacer eso. Y eso pasaba mucho. Claro, en nuestros tiempos, cuando éramos más chicos, yo viví el gorro de burro con el chico parado en la esquina y todos riéndose de él porque tenía el gorro de burro, o el tirón de patillas. Esas cosas pasaban hace no tanto. Eso nos formó a nosotros casi en las escuelas. Estaba habilitado que un profe golpeara a un alumno. Eso fue hace poco. Entonces, hace macabramente poco. Entonces, hoy te puede decir en cana por eso. A los chicos les pegaban. El reglazo iba, frases como la letra entra con sangre. Entonces nosotros fuimos formados en una generación en que pasaban cosas oscuritas en el aula. Y hoy en día tenemos que jugárnoslas exactamente por lo contrario, ¿no? Por enamorar a los chicos del aula, porque les guste estar ahí, porque les guste crear ahí, porque lo disfruten. Y la plástica puede ser un recurso. El dibujar el número puede ser un recurso, que el señor Zanetta con su magnífico lápiz pueda contar la historia del gran Beethoven mientras la va dibujando con todo el asombro de los chicos que están mirando eso, le va a aumentar una potencia, le va a sumar una potencia sí o sí. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo de todas las cosas que hacían las chicas de Mazapán, y las hicieron cuando yo tenía 6 años, pero no me acuerdo de la clase de biología que tomé a los 17. Entonces, hay una potencia en la plástica que nos puede ayudar a construir, a contar cosas en cualquier área, matemática, en literatura, música, en cualquier área, potencia mucho el mensaje, incluso lo que contaba Paula hace un rato, o sea, sacarlos de la sala y llevarlos a un entorno que te quiebre un poquito ya, eso ya tiene una potencia particular, esos chicos se van a acordar en 3 años más. ¿Te acuerdas del día que te saqué de la sala y te llevé a recorrer y a mirar las piedras y las plantas? Y sí, se van a acordar. Ahora, ¿te acuerdas de la raíz cuadrada de 128? No. Yo cómo memorizo las cosas, generalmente las relaciono con algo que me parezca divertido. Esa es la forma en que puedo relacionarme con un conocimiento y que se me quede. Y una vez estaba tratando de enseñarle a un compañero que era muy duro para el inglés, y estábamos en un colegio que nos enseñaban inglés técnico para manejar arte gráfica. Y él no aprendía nada, era durísimo con el inglés. Y le gustaba una banda que me pareció horrorosa, que se llama Roxette. Y él se le olvidaba una máquina que se llamaba Stapling Machine. Y Roxette había sacado una canción que se llamaba Spending My Time. Spending My Time. No sé si te acuerdas. Malísima. Malísima. Y él no podía acordarse de la máquina, entonces yo lo hice cantar Stapling Machine 50.000 veces. Y él se acordó desde lo emocional, desde la banda que le gustaba. Cuando llegó la prueba, puso Stapling Machine y por lo menos esa la tuvo buena. Habrá sacado un 4,0, ¿viste? Pero zafó. ¿Por qué? Algo que no aprendió en 6 meses lo aprendió en 10 minutos porque lo relacionó con algo cercano a él. Ese ejercicio de quebrar un poquito cambia todo. El maestro Keating de la Sociedad de los Poetas Muertos los hizo pararse arriba de la mesa y le cambió la vida a todo ese curso, ¿no? Cambiar desde donde miras, cambiar la perspectiva, el punto donde estás parado para mirar algo, modifica todo. Modifica todo, o sea, mira a una persona y te dicen, recuerda la cara de esa persona, y capaz que no la recuerdas. Ahora mírala e imagínatela con un cuerno de unicornio y con 2 orejas de murciélago. Y no te vas a olvidar nunca más la cara de esa persona. Porque rompiste un elemento emocional en base a un juego creativo en que ya la diferenciaste de todas las otras personas del mundo. Y ahí se quedó contigo. Y en el proceso educativo hay que usar eso.
Eso es un recurso tremendamente utilizable. Yo juego, hago cosas, tapo la ventana, apago, prendo la luz, hago sombras con la mano, utilizo el celular y hago las sombras y se matan de la risa y cuento chistes y invento cosas que no están ahí y hablo con mi amigo imaginario. Todas esas cosas hago en clase. Y sí, si me grabaran sería catastrófico. Me meten a un proceso de recuperación mental tremendo. Pero funciona porque el pelado está haciendo cosas raras que los otros profes de repente no hicieron. Y me voy a acordar de las cosas que pasaron ahí, me voy a acordar de las situaciones que sucedieron ahí, que más o menos lo que contaba también James hace rato cuando nos empezamos a juntar en los Zoom previos, acerca de reírse con los niños en compañía, entender qué cosas les gustan, romper los esquemas como están estructurados. Hay que volver a querer el aula, disfrutarla, ¿no? En mis tiempos era una tortura. En mis tiempos era una tortura. Aparte yo estudié con los maristas. Así que eran tiempos difíciles para ser alumno. Hoy en día puede pasar lo contrario. Los chicos pueden ir a la sala contentos a pasar un tremendo rato. Quiero que me cuenten un poco si hay algún área de todas las que yo conté que trataría el taller que les quisieran profundizar más en dibujo, muralismo, espacio, luz, técnica pura de perspectiva, cosas que sintieran que pudieran serles de más utilidad o que les generen más curiosidad, o en las que tengan menos conocimiento, así bien libremente. Por ejemplo, con el tema del muralismo, mira, yo ahora tengo que trabajar con los niños en muralismo y el colegio es como bien especial. La profesora hemos estado conversando del espacio, en fin. Y hay un espacio que es como un escenario, pero es con una tarima. Es todo de material sólido. Entonces, bueno, mañana tengo que hacer la actividad con los niños, quiero hacerles un recorrido visual a ellos, donde ellos quisieran poner el testimonio que vamos a dejar en el colegio. Y ¿cómo se llama? Me gustaría, no sé, como una estrategia que sea como que a los niños le haga como sentido dónde poner su testimonio dentro del colegio, porque quizás para mí la visión sería ahí, ¿ah? Pero quizás ellos tengan otra visión del muralismo que lo quisieran como en otro espacio del colegio. Y puede ser. Puede ser, o sea, en la parte que es la siguiente parte del taller, donde vamos a tocar el tema espacio puntualmente, entender un espacio tiene que ver mucho con cómo lo vivimos, cómo lo usamos, cómo nos desplazamos, desde dónde lo vemos. Capaz que un pasillo es tremendamente más expresivo que un escenario para lo que queremos contar. Capaz que un techo es tremendamente útil para contar algo. Capaz que la escalera, porque pasa más gente y la ve mejor. Capaz que un muro que recibe mejor luz. Tiene que ver con muchos elementos. El espacio es complejo porque participa todos los elementos del dibujo, como el ritmo, las formas, mezclados con las potencias del color, mezclados con la tridimensionalidad, mezclados con la luz y con el uso que se le dé. Entonces, son muchas variables las que participan. Lo que sí es bueno es tener una estructura que permita, digamos, descubrir los intereses, ¿no? Yo por lo general nunca he trabajado muralismo solista, digamos, yo pintando muros, nunca. Siempre fueron agrupaciones en determinados contextos de villas o de distintos lugares, y siempre parte de un proceso de reuniones en las que estamos descubriendo primero qué queremos contar. Ese es el punto de partida inicial. ¿Qué queremos contar? Y vamos llegando a consenso, vamos llegando qué mensaje privilegiamos, porque no podemos contar todo. Claro. Yo quiero hablar del fútbol, yo quiero hablar de que me gusta el anime, yo quiero hablar de que me gusta leer, yo quiero hablar de la ecología. No podemos contar todo simultáneamente porque ahí no contamos nada. Entonces tenemos de repente que encontrar ciertos consensos para poder entregar un mensaje que se logre entender, que se logre percibir. Porque si el artista, ¿cierto?, se pone en el plan de voy a contar lo que necesito contar,
es muy egocentrista esa propuesta. Mientras que voy a contar algo para que se entienda y que deba ser contado, que valga la pena ser contado, ahí estoy haciendo un servicio, ¿no? Ahí me estoy entregando a hacer un servicio para otro, que a mí me parece más bonito que simplemente expresar. En el teatro los directores pecan mucho de lo primero, ¿no? Que yo mencionaba, o sea, mucho de voy a hacer lo que me pasó a mí porque yo sufrí una experiencia de vida en determinado momento y quiero contarlo, y resulta que a nadie le interesa eso, porque le pasó a él nomás, y a nadie más le interesa, solo a él, pero está obsesionado con la idea y quiere plasmar eso. En el cine pasa lo mismo. Yo conozco directores de cine que son magníficos, que en un momento ya están tan premiados y tan galardonados que empiezan a hacer lo que les da la gana. Y es horrible, cae su nivel. Es mucho peor que cuando hacían lo que les encargaban según un estudio social, que les decían, mira, vamos a hacer una película sobre esto porque es necesaria. Ahí les iba mejor. Cuando ya son estrellas y hacen lo que quieren, se empiezan a poner muy mal los directores por un tema de ego. Entonces, primero descubrir qué mensaje es bueno contar. Y eso puedes hacerlo en base al dibujo libre, a que te lo cuentes con un dibujo, a una conversación, o a resolver iconos, dibujos sencillos que nos manden una información icónica. Apareció el fútbol acá apareció esto, vamos a ir dibujando libremente. Apareció la educación, apareció la ecología, apareció la naturaleza, aparecieron los sueños, apareció... Y de repente vas a ver que hay elementos de repetición. Hay cosas que se van encontrando. Y ahí vas a descubrir cuáles son los intereses reales, en base a los iconos, a las figuras que van apareciendo en un ejercicio. Según eso viene un proceso posterior, ¿cierto?, de diseñar eso, transformar eso en un diseño estético que pueda ser aplicable. Y luego ya viene la parte técnica, una vez que ya pasaste todo esto, que es la expresión artística, que sería cómo llevo eso a 25 metros por 8. Okay, ahí es la parte donde todo el mundo tiende a sufrir un poquito. Pero yo creo que entender eso es imprescindible. El mural se lo vas a imponer a mucha más gente que lo va a ver y exige una responsabilidad en sus formas y en la forma de contar las cosas. Porque he visto muchos murales de verdad horrorosos que la gente del entorno los odia y generan distancia con el muralismo, generan distancia con el fenómeno del muralismo, porque no les gustan esos murales que quedaron ahí. Y eso no queremos que suceda. Entonces, cuidar eso, pero como te digo, partir de qué queremos contar, porque no se puede contar todo. Todo es bueno para contarlo, sí, pero no sé si todo simultáneamente en el mismo lugar. Entonces, yo, por ejemplo, cuando trabajaba en las villas, fue una villa en que yo había de un basural construido un centro deportivo. Y era el orgullo de ellos, era haber construido de un basural un centro deportivo. Y con todas las personas que hablaban, me hablaban, esto era un basural y ahora es un centro deportivo. Y empecé a notar que obviamente eso era lo que querían contar. Entonces hicimos una especie de cómics alrededor de un muro gigante, en la que íbamos contando cómo cada vecino iba participando y fue sacando basura, iban poniendo las cosas, fue apareciendo el centro deportivo poco a poco, hasta el final un trabajo mucho más colorido, con colores más limpios, más radiantes, ¿no?, que iban contando esta historia. Pero nació de un mes de conversaciones con la gente. Así mismo me pasaba, iba a otro lugar y me decían, no sé, en la fundación donde yo trabajaba, eran 4 sucursales y una no tenía patio. Era completamente cemento. Y las otras tenían arbolitos afuera, con patio. Y yo empecé a preguntar, ¿qué queremos? ¿Qué queremos tener acá? Y me reclamaban todos los chicos, queremos patio, queremos tener un área verde, queremos arbolitos, queremos pájaros. Y bueno, hagamos un bosque. Hicimos un bosque maravilloso en una zona que era un cubo de cemento. Pero parte de conversar, de buscar de determinar una necesidad, y luego pasamos al diseño y a ver qué hacemos, ¿cierto? Pero primero descubrir eso. En la parte del área de muralismo sí voy a tocar ya puntualmente recursos y formas técnicas que nos podrían ayudar a trasladar esa imagen emocional o más intuitiva en un mural ya concretamente hecho. Pero cuidarse de esas cosas, ¿no? Recordar siempre que el mural capaz que esté 17 años ahí frente a la casa del vecino y que le tenga cariño sería re bueno. Sería un avance. No quiero que el director termine odiándome. Claro.
Sí, no, pero es un tema, es un tema. Y eso es aplicable a todo, pero el muralismo tiene esta particularidad de la imposición, de estar, no puedo no verlo si paso por ahí. Un libro de ilustraciones puedo no leerlo, no revisarlo, una película puedo no verla. Un mural que me quedó frente a la casa o en la calle por donde camino, no puedo no verlo. Entonces tiene una particularidad en ese sentido que es bueno considerar, sí, seguramente. A ver, pero si voy a ver la hora porque la verdad no. Estamos todavía dentro del chat. ¿Algún otro área o contenido, cosa que quisieran desarrollar de repente más o que prepare un video como más puntualmente de eso? A ver, ¿qué más está por acá? James. ¿Estás con audio? Sí, ahora sí. Ahora sí. Que lo cierro acá. Sí, a mí me apasiona el tema del dibujo, ¿eh? Siempre me ha apasionado, pero nunca lo he perfeccionado. Siempre he sido, sí, yo soy medio flojo. Entonces, bueno, yo creo que no es que, bueno, la vida uno lo lleva de repente a cumplir tantas obligaciones que llega un momento en que tenía un montón de cabos sueltos que te habrían gustado terminar, como me habría gustado, no sé, pues haberme perfeccionado mucho más los instrumentos, que sé yo, todo lo demás. Pero, o haberme dedicado 100% a la música y chao con todo el mundo, ¿me entendí? Pero no fue así nomás, ¿me entendí? Entonces, y tampoco yo quise que fuera así, porque en realidad la decisión siempre es de uno. Y yo creo que no hay que arrepentirse, ¿no? Pero una de las cosas que me interesaría es eso. Fíjate que a mí me relaja bastante el pintar. ¿Y por qué? Porque también como me gusta mucho trabajar con niños y ocupo mucho la cosa de los colores con la música, hay una relación ahí. Hay una relación interesante y mucho material que he tenido que transformar, digamos, o chilenizarlo un poco, o bajarle el nivel, o actualizarlo de repente, especialmente la música en colores, que de repente, si bien es cierto, las canciones son bonitas, pero de repente son demasiado infantiles, de repente los cabros están como muy en otra. Entonces, ¿cómo esto lo logro actualizar un poquitito sin perder esa cosa de ser niño? Entonces ahí el material, digamos, gráfico propiamente tal, el que me salva. Y me ha salvado porque lo hago, digamos, en el PowerPoint. Y me quedan re buenos, ¿me entendí? Me quedan re buenos, me quedan pero mortal. Y entonces hago un material que incluso hasta la misma fundación de la música en colores, una vez me preguntaron, me llamaron y me preguntaron, oiga, vimos este material, apareció de repente, y aparecía su nombre y su teléfono. ¿Cómo lo hizo? No, yo lo hice acá, y era una partitura que era mejorada con respecto a la primera canción, que es el Do Azul. En vez de pelotita, yo hice las figuras musicales, grandes, bonitas, así como bien, pero era una partitura propiamente tal, ¿no? Claro. Entonces, creo que por ahí va un área que la verdad es que no le he puesto mucho punch. Y después cuando dejo de hacer la cosa, quedan por ahí, y después cuando me devuelvo de nuevo a la metodología, tengo que empezar a buscar dónde tenía esa gráfica, dónde tenía esa cuestión. Entonces, es interesante el trabajar, digamos, el ir hablando y ir escribiendo, que es lo que hago siempre cuando, sobre todo también explico teoría musical, escribo y voy hablando. Entonces, a eso, podría claro. servirte mucho, porque la última parte del taller va a ser un video que yo les voy a mandar de truquitos, cosas que se me han ocurrido, forma en que uno puede aplicar esto en una clase virtual. Que una clase virtual es un diseño de algo hecho para una pantalla, ¿no? Para expresarlo a través de la pantalla. Ahora, en tu caso tú podrías, no en clase virtual, sino que en una clase ahí en vivo, podrías trabajar, por ejemplo, con un proyector de transparencias y dibujar encima y tirar los colores, usar sombras y hacer algo con un tamaño y una proyección que sea más fácil para el curso verte. Claro. Porque no es lo mismo que con un papelito, o de repente no tiene la misma potencia que un papel y un lápiz, ¿cierto? O, por ejemplo, el trabajo de la luz. El trabajo de la luz en tu caso puede ser un recurso muy lindo. En el teatro, por ejemplo, nadie se parece más al trabajo que hace el musicalizador en vivo
que el iluminador, que el operador de luces. Están en la misma, van de la mano. Uno va escuchando al otro y van conectadísimos. Si hay músicos, me encanta estar viéndolos porque vamos en la misma. Ambos estamos poniendo un elemento atmosférico, uno es luz, otro es musical, pero con un ritmo y con un tiempo ahí, aquí y ahora, digamos, en tiempo real. Eso no es el diseño de luces que yo hago en un papel un mes antes. Este es el operador, el que sube la perilla y que una función lo hace antes y otra función lo hace después porque la función respiró distinto. El buen musicalizador escénico hace lo mismo. Un día va a tocar más arriba porque los actores están más arriba, porque la obra está más arriba, y otro día lo hace distinto porque está respirando la escena viva de alguna forma. Entonces de repente que tú pudieras, por ejemplo, jugar con elementos lumínicos relacionados con el trabajo que estás haciendo musical, estás mostrando alguna música y pudieras escenificarlo de alguna forma, puede ser un recurso muy bonito, muy útil, y muy potente visualmente. Y el color es tremendamente evocador. El color y la forma en que entra, sale un fade, que baja, si va en legato, si va en staccato, pasar a una oscuridad absoluta, entrar con una luz puntual que pinta una mancha aquí, una luz general que abre el espacio completo. Todo ese tipo de recursitos pueden ser tremendamente bonitos para el trabajo musical. Sí, fíjate que se me viene a la mente el encuentro cercano al tercer tipo, porque ahí tenía que ver la comunicación con la música y los colores. Pa, 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 pu, pa. Y eran colores. Sí, pues eran Claro, colores, y eran claro, claro. colores. Entonces asignaban colores, tonos, distancias. Y claro, sí. Sí, y hay códigos para eso en el caso hay ciertos códigos que tienen que ver con el trabajo kinestésico, ¿cierto? De relacionar una nota musical con un color. Hay estudios de eso, hay gente que tiene eso más desarrollado, otros que no tanto. Es un sentido, una capacidad un poco limitada en algunos casos, no es general, digamos, con personas específicas, pero sí, pues hay relaciones entre un do mayor con un azul turquesa y olor almizcle, por ejemplo. Claro. Hay escalas sinestésicas que hacen esa relación. Hay un libro que se llama, ¿cómo se llama? Teoría del color, me parece, de un señor llamado Juan Carlos Sanz, un español. Uy, no me acuerdo el nombre, pero tiene que ver con el... Y este libro viene con las escalas, en que te dice, por ejemplo, un re sostenido es equivalente a un amarillo pato y a olor a vainilla. Pero ¿cómo es equivalente? Sí, hay personas que tienen desarrollada esa capacidad que lo perciben así. Así como hay gente que crea paisajes visuales internos a partir de los números, por ejemplo, Claro. que también existen ese tipo de casos muy especiales. Y ven una cifra y dicen, me falta la parte rosa de la esquina porque hay un número que no encaja, ¿no? La otra vez lo estaba viendo en un documental. Entonces sí, hacer esa relación puede ser importante. O de repente de lo simbólico, ¿cierto? No tanto de lo sinestésico, sino más de lo simbólico en el sentido de que una nota puedes sentirla tú como frío, o un acorde sentirlo como frío, y significar ese frío con una luz o con un color, con alguna forma. Y sí, podríamos buscar un recurso en ese sentido para el video de la última parte, digamos. El video de la última parte es eso, recursitos que nos pueden servir para Correcto. ponernos la camarita aquí y hacer una clase un poco distinta, que es parecido a lo que yo hice en el video, ¿no? Que fue ponerme una cámara arriba, Claro. hacer un filtro en blanco y negro para que no tuviera fuerza el color, sino que se concentrara todo en el dibujo, en la forma, directamente en la figura, y no en la coloración. Poner una música de fondo para que tuviera una atmósfera que fuera más atractivo para seguir observando, hasta que eso se destruyó cuando entró mi voz, que no sé si complemento mucho. Pero, pero yo quise hacer algo distinto, siendo que no tengo manejo de eso. Yo vi 3 días antes el programa de Timelapse, el programa de edición de video, lo aprendí al día siguiente y puse un ladrillo con un palo y amarré el teléfono con cinta y dije, bueno, vamos a ver qué pasa. No es un área de mi comodidad y pude aplicarla para mandar un video para el taller. Entonces, ese último video va a traer esa parte que tiene que ver con recursos, truquitos, sombras, dibujos, usar un filtro, por ejemplo, ¿cómo se llama esto?
negativo, en el cual en vez de dibujar una hoja blanca con el lápiz negro, vamos a ver como el pizarrón, la hoja negra y el lápiz blanco, que tiene otra estética, tiene otra cosa, y va a cambiar cómo se ve, y va a ser refrescante para los ojitos de quien esté al otro lado. Eso va a ser una parte del video, y la otra parte ya van a ser una lista de truquitos aplicables en todo. A la realización escenográfica, de cómo agarrar el taladro para que no tener un accidente, cómo hacer una conexión, cómo pintar más cómodamente, cómo no dañarse la espalda, 5 formas de pasar un dibujo de 30 por 30 a un muro de 4 metros por 4 metros, recursos aplicables. El otro va a ser un listado como el libro gordo de Kenito, truquitos que uno aprende en el camino, más o menos. Pues el libro de Kenito gordo, en el orden que ustedes quieran, pero son truquitos para aplicar esto de manera rápida, porque uno lo aprende a porrazos, pero a porrazos te vas dando cuenta de ciertas cosas, y claro, en 25 años de repente yo descubrí cositas que si se las explico en ese video que dura 10 minutos, se van a ahorrar unos dolores de cabeza para usar un taladro, para hacer un dibujo, para hacer un mural, se pueden ahorrar tremendos dolores de cabeza. Y prefiero que se los ahorren, porque ahí ya parten desde un punto más avanzadito y siguen adelante con posibilidad de llegar más lejos, ¿no? Entonces, eso va a ser como la última parte, por eso les preguntaba temitas de interés para integrarlos en ese último video. Bien, entonces nos queda un ratito todavía. Comentarios, ideas, propuestas. A mí, Mr. Kenneth. Sí. Quizás también me gustaría en esto de como entrar en la comprensión del espacio y lo plástico, puede ser también una buena posibilidad para adentrarse también en el mundo performático que involucra el cuerpo, la plástica, desde también una posibilidad de acercamiento a lo contemporáneo, ¿no? de las artes, y pueda también facilitar estas prácticas o didácticas que involucran el cuerpo, porque así como tú mencionabas delante este ejemplo de para memorizar algo, sacarlo de esta lectura obvia y poner ingredientes como que te van a ayudar a captar desde el cerebro la imagen o la idea. De pronto también desde el cuerpo es que uno puede habitar la comprensión de las cosas de manera distinta. Entonces la performance puede entrar como una buena como metodología didáctica. Si en esto que tú estás contemplando puede entrar también. Sí, completamente, porque yo pensaba plantear, por ejemplo, la parte que tiene que ver con el espacio, no plantearlo como, bueno, este es el espacio para danza, este es el espacio para teatro, este es el espacio para una exposición, este es el espacio, sino como, este es un espacio vertical, ¿qué nos pasa con él? Este es un espacio horizontal, ¿qué nos pasa con él? Este es un espacio sin esquinas, ¿qué nos pasa con él? ¿Cómo nos afecta? Este es un espacio oscuro. Luego eso tendrá aplicaciones para todas partes, en todos los sentidos, ¿no? Hay ¿cómo se llama? Una compañía, creo que es el Joglars, me parece, que ellos trabajan, ensayan en un domo. ¿Por qué? Porque dicen que las esquinas los condicionan. Entonces se mandaron a hacer un domo gigante porque al no tener esquinas, no tienen adelante y atrás, es como que estuvieran medio flotando en el espacio, y eso le da cierta libertad en el elemento creativo, o sea, el espacio nos condiciona. Nosotros somos gente que vivimos en un imperio de ángulos rectos. La pantalla tiene ángulos en 90 grados, la ventana, la puerta, las baldosas, el celular, el cuaderno. Estamos en el imperio del ángulo en 90 grados. Y nos condiciona, definitivamente nos condiciona. Entonces poder romper esas cosas, poder entender cómo el espacio y un espacio distinto nos va a hacer ser y vivir y sentir de otra forma, es interesante. Entonces yo pensaba, como decía Ocarina, tratarlo desde lo amplio, desde lo abstracto, no desde lo concreto de este es un espacio para una exposición, este es un espacio para una obra de teatro, este para danza, sino qué nos pasa en un espacio que tiene una textura rugosa de piedra en contraste a una sala acolchonada con algodón. ¿Por qué nos sentimos distintos con esto? Yo, por ejemplo, cuando le pido
cuando quiero trabajar con algún director que tiene fijaciones muy plásticas de lo que quiere ver en su obra, pero no las puede expresar muchas veces hablando, y no las puede expresar muchas veces dibujando, yo les pido un collage, pero un collage libre, que puede ser con texturas, puede ser abstracto, pero muchas veces les pido eso porque me dan mucha información con eso. Y a veces me han llegado una cosa horrorosa, con alambres de púas, con un vidrio quebrado, una mancha roja de sangre, ¿viste? Yo digo, ya entiendo más o menos qué es lo que quiere contar con la obra, qué es lo que quiere ver en la estética. Y otro me llega con unos dibujitos animados, con un monito como mucho, y entiendo perfectamente qué me quiere decir, sin ser un tipo que está expresándose con una obra plástica ni con un plano. Yo pido un collage, ¿por qué? Porque no requiere un conocimiento técnico. Cualquiera de nosotros puede hacer un collage expresivo, con texturas, con un recorte, con una palabra que escribimos en la mitad, ¿cierto? Podemos componer muy libremente. Y eso nos da una información espacial incluso. Entonces, eso, creo que el espacio lo vamos a enfocar un poco desde ahí. Hay cosas que nos va a decir, por ejemplo, si yo tengo una luz en determinado sentido, nos va a condicionar qué nos pasa con esa luz, ¿cierto? Por ejemplo, el mundo, generalmente nosotros vivimos con la luz más o menos arriba, más o menos en cenital o medio de costadito, pero solemos tener la luz en la parte de arriba. Por eso cuando en el teatro se usa una luz de abajo, que nos hace una sombra rara en las cejas y en la cara, se le llama diabla, porque nos pone carita de diablo. Y cambia toda la percepción que tenemos de una persona al cambiar la posición de la luz, nada más, ¿no? Entonces, ese tipo de potencia tiene el espacio. Pero vamos a aplicarlo o a tratar de revisarlo desde el abstracto, desde ver qué nos pasa con determinados espacios distintos, y luego veremos la aplicación. Luego veremos si eso lo queremos aplicar a un espectáculo de danza, a una situación performática, a un acto escolar, a una obra de teatro, a lo que queramos, ¿no? Pero entender un poquito que el espacio no es solo un lugar de 4x4. Es un lugar que tiene un simbolismo, que nosotros le hemos dado una relevancia. No es lo mismo bailar una cueca en una fonda que bailarla en un cementerio a las 12 de la noche. Son dos cuecas distintas, ¿no? Pues sí, claro. A mí me pasa, yo por ejemplo soy completa y absolutamente ateo, pero si yo entro a una iglesia y veo esta cosa, esta tendencia hacia el cielo, todas las ventanas apuntando en punta hacia la verticalidad, con un órgano y un sonido y mucho oro y una iluminación tremendamente estudiada, me pongo místico, aunque soy ateo. Me lleva para un lugar porque el espacio tiene una potencia muy fuerte. Claro, a nadie no le va a pasar nada. Es como, yo no creo en los fantasmas, pero trabajé construyendo escenografía durante la noche, solo, en el Hospital San José, en Santiago, y aunque no creo, me moría de miedo todas las noches. Yo siempre decía, yo no creo, no importa, el espacio era tan potente que me ganaba. Me ganaba. Yo no creo en estas cosas, no importa. Yo igual no me puedo ni mover. Miro para atrás cada 10 segundos, ¿viste? Me imaginaba ahí la mano peluda. Y claro, era un lugar que estaban rotos los muros. Estaban rotos los muros, se veían muchos sarcófagos abiertos, se veían cadáveres a la vista. Ahí estaba trabajando yo. No importa mi creencia racional, emocionalmente me afectaba igual, porque el espacio tiene esa potencia, ¿cierto? Así que sí, pues va a ser un enfoque que nos puede ser útiles para entender cosas, por dónde te desplazas, cómo caminas, qué potencia tiene una escalera, qué potencia tiene un muro, ¿cierto? ¿Qué relevancia puede tener una sala, si es una sala de clase o si es la sala del dentista? Y la vamos a sentir de otra forma. La vamos a sentir como un espacio completamente distinto, aunque ambos midan 3x3. Entonces, eso, contarnos un poco, conversar acerca de eso, analizar lo que es un espacio. Voy a hacer algunos ejercicios yo también tridimensionales, un videito utilizando recursos tridimensionales, modificando las luces, no subordinados a disciplinas artísticas concretas, sino como para que vayamos percibiendo qué elementos participan del espacio, ¿no? Que puede ser la forma, la simbología que le demos, la utilización que se le dé, el color que tenga, la luz que tenga, el momento en que lo enfrento. El momento en que enfrento un espacio, uno si va a una sala de teatro, por ejemplo,
estás en un momento en que hay una convención de que voy a ver determinada cosa, voy a entregar mi alma a esa cosa o mi percepción a esa cosa, y voy en consenso. Sé que los actores son actores, sé que no es real, pero voy entregado a emocionarme con eso. Ahora yo después voy a ver lo mismo, pero en formato de ensayo, como escenógrafo, y no me entra igual porque estoy midiendo por dónde se desplazan, dónde necesito una luz, estoy teniendo una visión completamente técnica. Estoy viendo prácticamente lo mismo, un ensayo general o un estreno. Y el estreno me generó tremenda emoción y lo otro me generó un trabajo racional y técnico porque el momento y la disposición que yo puse es completamente distinta. Entonces, vamos a jugar un poquito con eso, jugar un poco con ver qué nos pasa con los espacios, que cuenten si quieren cosas, experiencias propias con el espacio, forma en que afecta, forma en que no afecta, porque es complejo, es un mundo, es un universo que podemos estar estudiando los 7 años sin terminarlos, ¿no? Es extremadamente complejo, porque las variables son infinitas, y el espacio que fue hoy, mañana es otro espacio, ¿no? Como dice el proverbio este, o el verso de alguien, uno nunca bebe agua 2 veces del mismo río. ¿Algo así era? Sí, eso es. Claro. Porque el río corre, ¿no? Entonces, es lo mismo, el espacio incluso hoy es una cosa y mañana es otra. Y la forma en que yo cuando era niño veía el lugar donde nací, yo nací en Quillota, un pueblo chiquito cerca de Santiago, hacia la costa. Para mí los edificios eran gigantes, los bloques donde vivía yo, y el bosque de paltos era un bosque interminable, era el bosque de Sherwood, con misterios, con oscuridades, con fantasmas. Y yo me fui a los 9 años y volví a los 17 y mi nivel de decepción fue horroroso. El bosque eran 4 árboles, los edificios tenían 8 metros de altura, y ese fue el universo donde yo vivía porque no me dejaban salir de esa cuadra. Y para mí era un universo muy extenso, y después llegué y me di cuenta que estaba en un huequito de este porte. ¿Cambió el espacio? No cambió el espacio, ¿cierto? Cambié yo, por supuesto. Entonces, todo ese tipo de reflexiones las podemos revisar, analizar y ver cómo resignificar un espacio, cómo resignificar una sala de clase, ¿cierto? Cómo Mr. Keating, haciendo que los chicos se subieran arriba a una mesa, resignificó completamente lo que era un signo de rebeldía y transformó esa sala de clase en otra cosa, ¿no? Entonces son cosas que vamos a trabajar en ese ítem, digamos. Hay una cosita que quería aportar. Sí. Hay un ejercicio que es bien interesante, que es que tú tomas a unos adultos, esto se hace generalmente en juntas de vecinos, ¿no? Con papá y con mamá, justamente, o en alguna reunión de apoderados. Entonces tú estás explicando, por ejemplo, tu clase y pones a 2 apoderados adelante y los haces levantar los brazos y los dejas ahí, ¿no? Todo el rato con los brazos ahí. Nada. Y tú dices, no bajes los brazos. Yo se empecé, oye, me duelen los brazos. Ah, ya, todo. Ahora, imagínate que tú te va a tomar, si tú eres ¿cuánto mide? Ya, yo mido 1,70 m ya. Entonces ponte un gigante de 3 metros. ¿De qué porte sería la mano? No, empiezan a sacar el cálculo y ellos siguen con la mano arriba. Entonces, imagínate si ese gigante de 3 metros diera un paso, ¿cuántos metros serían? Calculan 1,5 m más o menos, sería cada zancada, metro. Ya. Entonces, ahí tú haces la comparación cuando después, bueno, y le vaya agregando cosas y todo lo demás. Bajen los brazos, algunos quedan adoloridos. O sea, es lo mismo que siente un niño cuando tú lo llevas en la mano. 1, le aprietas la mano con tu mano gigante. 2, tú das un paso, un niño da 3 pasos. Entonces, cuando vas corriendo tú apurado y el niño va caminando, imagínate lo que se te pone en el lugar del otro. Claro, pero tú lo graficas y, claro, y al final quedan adoloridos. Oye, al niño le duele todo el rato ahí, todo el rato ahí. Claro, ahí, te das cuenta. tú ahí en la calle y lo ahí empujando, el cabro chico ahí, ¿cachai? Con esa incomodidad que pueda tener un niño. En la mitad de tu cuento no sabía para dónde iba, Claro, entonces al final... Yo tenía miedo. Claro, fíjate que, claro, porque tú hablas de un gigante, claro, que es la visión, y eso me llevó cuando en la visión del espacio me pasó exactamente lo mismo a mí, cuando fui a ver mi casa cuando era pequeño, cuando crecí en Valparaíso, en un pasaje, y cuando la veo digo, ¿y esta era la casa? Y no tuve una oportunidad de entrar,
le pedí algo, oye, mira, yo prácticamente me quería cagar adelante, sí. Y decía, pero Era un ¿por qué? universo cuando era chico. Claro, era un universo, porque es la visión que uno tiene de niño, de que tú ves grande todo, es un universo de esto gigante. Sientes también de esa manera. Entonces, Dejamos de ver detalles también, claro, dejamos de fijarnos, pues yo era el dibujo como herramienta de observación. En la parte del video donde yo dibujo un cúter, que debe ser una de las cosas más aburridas para dibujar en el mundo, lo que estaba planteando era eso. O sea, si yo digo, no, un cúter es un palo así anaranjado con filo, dejo de ver. Ahora si hago el ejercicio de dibujarlo analíticamente, empiezo a ver otras cosas. Y eso de niño lo hacíamos naturalmente. El dibujo nos puede acercar en alguna medida, el dibujo analítico, aunque es el más fome, el más estructurado, pero nos puede recordar eso, ¿no? La capacidad de observar el detalle, de ver en un árbol los nudos, la cosa, la resina, el bicho pegado de la resina. Para nosotros eso podría ser una aventura de una tarde. claro. Y hoy en día eso es un árbol. Y al otro día ves otra cosa, Tipo. porque vas cambiando el ángulo. Entonces Claro, vas viendo otras cosas. Pero si tú fíjate que cuando tú caminas por la ciudad, y bueno, no hay que hacerlo mucho, uno se puede sacar la cresta, mirar hacia arriba, porque uno camina mirando hacia abajo, ¿no es cierto? Así han Pero si tú muerto levantas un 28 poco la personas en el vista, último año. claro, te encuentras con un montón de cosas que no tenías idea que existían, segundos pisos de casa que no existían, o te Claro. paras en una esquina y levantas la vista y ves el ángulo y dices, wow, oye, de aquí se ve el morro, pero justo hay un farol, qué interesante, pero jamás Y lo te he arma un pasado 1000 cuento. veces por ahí, no te has dado cuenta, porque no levantas la vista, nosotros estamos caminando apurados y hacia abajo para no caernos, casi mirándonos los pies, y no nos damos cuenta de lo que hay alrededor o lo que está arriba. Es decir, cada vez se nos empieza a limitar más producto de todos nuestros problemas, ¿no? Y de lo que es la vida. Pero cuando uno hace ese ejercicio, te das cuenta que la ciudad es diferente. Sí, sí, yo cuando era chico y llovía y se hacían los charcos de agua, yo le decía a mi vieja que quería salir a saltar nubes, porque yo miraba el piso, veía las nubes reflejadas en los charcos, yo los saltaba y ese era mi juego, yo saltaba nubes. Entonces, la misma imagen que uno ve 20 años después, la viste con otros ojos y volvemos a Huidobro, ¿no? Tu cabeza cuelga el humo de tu cigarrillo. La realidad se puede reconstruir internamente, no hay no hay... y darle belleza y reinventarla, y puede pasar con el aula, puede pasar la sala de clases, puede pasar a ser otra cosa tremendamente magnífica. Y a veces no le damos esa oportunidad, o no nos damos esa oportunidad. Así que pasando por todas las cosas que hemos hablado de técnica o de cosas más formales, que yo tengo que pasar por ahí porque soy un obsesionado, la reflexión general, digamos, más amplia es esa, ¿no? Podemos resignificar el proceso educativo a partir de ver el mundo con otros ojos, básicamente. Creo que eso en términos generales debe ser lo más relevante. Reverlo como lo están viendo muchas veces los alumnos y tener la empatía de ponernos en la posición de ellos, con esta mano gigante, con esta cosa. ¿Qué le pasaría a ellos cuando yo le digo algo que está mal, lo regaño o lo corrijo de manera inadecuada? ¿Qué le pasa a esa persona? Que tiene que ver con el ejercicio que planteaba James del gigante, ¿no? Ahí vamos a empezar a entender de repente qué potencia tiene para esa persona lo que estamos haciendo. Capaz que tenga una potencia que nosotros estamos subvalorando y no nos estamos dando cuenta. Que podemos construir algo precioso a partir de ahí, o al revés, destruir algo precioso a partir de lo que estemos haciendo. Entonces sirve también como invitación a la colectivo de la Roca. Sirve también es como una invitación general a la responsabilidad, ¿no? A eso. ¿Qué manda por ahí? El colectivo de la Rueca, don Jaime Alfredo Jovalillo. Me dice acá el colectivo de la Rueca que la reunión dura hasta las... Sí. Y son las 20:01, estamos. Sí. Estamos. Nos volvemos a ver ¿qué día es hoy? 27. El 27, ¿no? Sí. Nos volvemos a ver el 27. Entre ahora y el 27 yo voy a mandar el video que tiene que ver con el espacio. Ya. ¿No? Que van a ser pequeñas truquitos, cosas que nos pueden hablar. Voy a hablar un poquito de lo que yo percibo de lo que es un espacio
o lo que puede ser un espacio, lo que puede ser, porque es tremendamente amplio y complejo, pero es presentar el tema para que después podamos conversar un poquito acerca de eso. ¿Bien? Perfecto. Excelente. A las aplicaciones que puedan ir pensando, vamos desarrollándolas. Si hoy era más amplia, más sencilla, tratemos de ir llegando un poquito más allá para la siguiente vez que nos veamos. O sea, incorporar un concepto un poco más completo. Si era voy a hacer un dibujito, voy a hacer un dibujito en determinado lugar para que tenga más potencia, de determinada forma para que llegue mejor, o voy a establecer una participación colectiva según este esquema o esta estructura, como en el dibujo que uno parte a veces de figuras sencillas, de un círculo y un triángulo, para terminar haciendo una botella, lo mismo. Vamos de lo más simple para ir paso a paso durante el taller, complementándolo para que sea cada vez más, no más complejo, sino más completo, ¿cierto? Complejo no es necesario, completo sí, o complementario, no sé. Pero eso. Ha sido un gustazo gigantesco. Vamos cerrando, que estamos en la hora. Muchas gracias a toditos que están por ahí. ¿Cómo se dice? Jaime. Gracias, Mr. Kenneth. Gracias. Qué maravilloso. Amigos, Chao, nos Kenneth. estamos Muchas viendo, gracias. Chao, chao. viendo Son 7 días más. en 7 días más en la misma batidora y el mismo Vaticanal. Un abrazo para todos. Chao. Cariños a Chao, todos. chao. Cuídense. Cariño a Chao. todos. Chao. Gracias. Nos vemos. Nos vemos. Excelente, maestro. Me voy. Ahí va. Uy, ¿cómo se suena? Ah, la música de eso. Ah, bien. Siempre el final sonoro con James Saneta. Va a chocar Cupa. Esto, Erika, Kenneth. Va a chocar el Cupa, va a chocar el Cupa. Esto, Ey, Erika, está Kenneth. en movimiento, Cupa. Ay. Chao, chao. Cupa siempre Chao, movimiento. Cupa. Chao, Qué lindo chao. atardecer, qué lindo atardecer se ve desde el auto, Sí. Cupa. Sí, es Chao. que lo que pasa es que hay Chao. problemas de iluminación acá en la ciudad. Ya, chao, Se ve tan lindo chiquillos. el atardecer. Corto, Chao, chao. entonces. Amigos. Chao, chao. Corta tú, corto yo, corta tú, corto yo. Corto tú, corto tú.